Siempre comienzo este programa leyendo un poema. Hoy día leeré una carta, un fragmento de una carta de amor. Todas las cartas de amor, de alguna manera, son poemas, y quizás todos los poemas de amor son cartas de amor. El amado, al final de una carta angustiada, dice: en esta angustia, en este temor de esta carta, que no sé si es mi final, me toca el alma cuando dices que al amarte ya no sabes a quién. Amas. ¿A quién ama todo mi amor si te pierdo? ¿Te preguntas? Me digo lo mismo. Me contesto absolutamente seguro. A ti. Solo a ti. Solamente a ti. Pero es cierto que tú eres una y muchas a las vez. ¿Cuántas figuras eres? Varias durante el día, durante la noche otras, distintas en las estaciones y las mudanzas marcadas de la edad. Y más adelante, el que envía esta carta pregunta: ¿a quién amo en ti? Tal vez el amor no tiene esa relación entrañable que suponemos con la bondad. Así fuimos, acaso somos, pero más fuerte fue y es nuestro amor con y sobre nuestras miserias, como un vuelo que nada toca, como un soplo condenado tal vez a disiparse, una tensión pura sin objetivos. Y al final de la carta, quiero decirte, como en voz baja al término de esta carta, que lo amamos, tú en mí y yo en ti, es la visión, la misteriosa visión humana que sobreviene desde ti a mí y desde mí a ti, con ese gesto inacible y único en el rostro humano, la sonrisa, la tenue e inaprensible sonrisa que hace mover el cielo y las estrellas. Amor mío, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Hacia dónde voy? Amor, amante, amansa mía, adiós. Así termina esta arrebatada carta de amor, que incluye además una cita célebre de uno de los libros de amor más potentes que se han escrito en la historia de la literatura, la Divina Comedia, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y quien escribió esta carta fue un poeta enamorado, atravesado por el misterio profundo del amor y enamorado a la vez de este libro que ha marcado la historia de nuestra civilización y que tiene como origen una historia de amor, la de Dante y Beatriz, la Divina Comedia. Quien escribió esta carta fue Godofredo Yomi. Y para conversar sobre el misterio del amor, para conversar sobre este libro extraordinario y al mismo tiempo tan difícil, está con nosotros Joaquín Barceló, profesor de filosofía, quien ha recientemente publicado uno de los libros más notables sobre la Divina Comedia que he leído yo, que es Para leer la Divina Comedia, un libro que ayuda a acercarse a este libro que a veces por sus dificultades suele expulsar a algunos lectores. Muchas gracias, Joaquín, por estar conmigo en esta conversación. Encantado de estar aquí, Cristian. ¿Qué te dice esa carta de Godofredo Yomi, la primera impresión? La encontré muy notable. Muy notable, no solo por terminar con esa cita, una cita en que él tuerce un poquito el texto de Dante, ¿no es cierto? El amor que mueve al sol y a las demás estrellas lo transforma muy delicadamente en tu sonrisa que mueve al sol y a las demás estrellas. Eso lo encontré muy lindo. Lo encontré muy lindo. Sobre todo porque estamos aquí para hablar de la Divina Comedia, y en la Divina Comedia yo veo justamente eso. Yo veo un gran poema de amor, de principio a fin. Un amor que va desde el amor entre un hombre y una mujer, o más bajo incluso, el amor que une a todas las criaturas, a toda la creación, hasta el amor divino. El amor del hombre a Dios, el amor de Dios al hombre, que es una cuestión bastante compleja en Dante. ¿Cómo fue que tú iniciaste el viaje? Porque yo siempre he dicho, no sé si compartes esto, que de alguna manera leer el Dante es como iniciar un viaje, el mismo viaje que hizo el Dante, a través del infierno, la lectura del purgatorio y del paraíso. El infierno porque para muchos el libro al comienzo puede parecer arduo, difícil, pero sin embargo el que ha logrado entenderlo, yo creo que el valor de este libro que tú acabas de publicar tiene ese gran valor, ¿no es cierto?, de dar ciertas claves importantes para entenderlo. Si uno lo entiende puede acceder al paraíso de la lectura. ¿Cómo fue tu paso por esos 3 estadios de lector en la Divina Comedia? Mira,
De niño siempre había oído hablar de este gran poeta, este genio. Como a los 20 años traté de leerlo, en traducción castellana, por supuesto, en una versión hecha por don Bartolomé Mitre, en correctísimos endecasílabos castellanos, en tercetos rimados, atroz, atroz. Además, sin ninguna explicación, sin ninguna nota que lo aclarara a uno, porque es un libro muy difícil. Es un libro que está muy lejos de nosotros en el tiempo y por lo tanto todo lo que el tiempo lleva consigo, ¿no es cierto? Piensa de otra manera que nosotros, siente de otra manera que nosotros, está rodeado de un mundo que es distinto que el nuestro, en lo intelectual, en lo afectivo, en lo religioso. Entonces, traté de leer esto y con un esfuerzo enorme logré llegar hasta el final de la primera parte del infierno. El infierno ya. Y ahí cerré el libro casi ceremonialmente y yo dije, esta estupidez no la vuelvo a leer nunca más en mi vida. Bueno. ¿Y le dedicaste tu vida a esa estupidez? Gran parte de mi vida, sí, efectivamente, esa estupidez. También por esas cosas que son absoluta casualidad. Estaba estudiando en Alemania. En Alemania, luchando arduamente con el idioma alemán. Allí descubrí que había un ¿Qué año, seminario, perdón, Joaquín? ¿Qué año estamos hablando? A los años 50 y algo. 52, 53, por ahí. Había un profesor que daba un seminario sobre Calderón de la Barca. Bueno, menos mal. Oír algo en español, ¿no es cierto? Asistí al seminario. Me encontré con el profesor, era una notabilidad, un gran romanista, Hugo Friedrich. Claro. Y el seminario me encantó, no solo por Calderón, sino que también por la metodología que llevaba este hombre para leer los textos clásicos. Y al semestre siguiente, Friedrich ofreció un seminario sobre la Divina Comedia. Dije, qué lástima. Tener que soportar la Divina Comedia. Pero como el profesor me había interesado mucho, me inscribí en el seminario. Y ahí se me abrió. Ahí se me abrió la comedia y ya empecé a trabajarla sistemáticamente, ¿no es cierto? Y ya teniendo sabiendo cómo debía proceder, ¿no es cierto? ¿Cuál es la llave, crees tú? Vamos a ver varias llaves en el curso del programa, pero ¿cuál sería la llave para alguien que nunca ha leído este libro, la clave para abrir la primera puerta tal vez y poder estar ahí y luego entusiasmarse y seguir a la siguiente puerta? Mira, la primera llave, la primera puerta sería conseguirse un comentario perpetuo, un comentario de esos que van estrofa tras estrofa, verso tras verso, ¿no es cierto? Canto tras canto, que le vaya explicando uno lo que para uno es hoy día oscuro. Eso es indispensable, porque hay cosas muy... Te voy a poner un solo ejemplo. El primer verso es en la mitad del camino de nuestra vida. Leámoslo, tenemos acá la fuente, es un comienzo famoso. Nel mezzo del camino de nuestra vida. Mi ritrovai per una selva oscura que la diritta vía era su marita. Eso. Traducido al español es: a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque había perdido la buena senda. Claro. Y qué penoso es decir cómo era aquella selva tupida, áspera y salvaje, cuyo recuerdo renueva el pavor. Fíjate que en esa primera línea, la mitad del camino de nuestra vida, hay una indicación de fecha. Está indicado el año 1300. Pero eso a uno no se le ocurre, si acaso no tiene un comentario que le diga por qué. ¿Por qué está indicada esa fecha? Y esa fecha es muy importante porque el año 1300 fue el primer año santo.
el Papa había decretado el año santo por primera vez, se dio indulgencia plenaria para los que hicieran la peregrinación a Roma, ¿no es cierto?, y cumplieran con todos los requisitos. Y lo que Dante va a mostrar que es una experiencia de conversión a la Divina Comedia, una experiencia de conversión gracias a Beatriz, gracias al amor de Beatriz. Entonces digamos, a ver, un comentario, ¿no es cierto? Los comentarios son terriblemente aburridos siempre, pero son extraordinariamente útiles, porque a uno le va mostrando todos estos pequeños detalles, ¿no es cierto?, que le permiten a uno construir luego una verdadera comprensión y una interpretación de la obra. Ahora, este momento inicial, que es el punto de arranque del libro, es un momento oscuro, enigmático, han habido muchas interpretaciones. A ver, ¿cuál es tu interpretación? Dante, el hombre, el autor de este libro, ¿estaba viviendo en un momento de su vida de extravío? ¿Estaba en un momento oscuro, espiritual, personal? ¿Qué pasaba con Dante? Y quizás esto nos sirve para explicar quién era Dante en ese momento y por qué escribe este libro. Dante pasaba indudablemente por un momento oscuro. Tal vez toda su vida se le mostraba como oscura. Porque nos habla también de la selva errónea de esta vida, en otro texto que no es la Comedia. ¿En qué sentido es una selva errónea de esta vida? Primero, para un pensador sumamente religioso como Dante, es la lejanía de Dios. Vivir la vida, esta, sin pensar en la otra. En segundo lugar, Dante fue político también. Y como político y como funcionario de gobierno en Florencia, tuvo que hacer muchas cosas que posiblemente él mismo no estaba completamente de acuerdo. Hay un caso famoso, él tuvo que desterrar a su más íntimo amigo. Qué doloroso, eso, terrible. Sí, y no solo eso, peor. Fue desterrado a una región que era muy malsana, malaria, y su más íntimo amigo murió por la malaria, justamente, a causa del destierro. Eso es complicado. Además, Dante era enamorado. No solo la Beatriz, sino que también seguramente le gustaban otras niñas también. Pero Beatriz para él tenía un significado especial. Entonces él interpreta en la comedia todos estos amorcillos, así, ¿no es cierto?, como traiciones a Beatriz. Jorge Luis Borges, en un comentario audaz sobre la Divina Comedia, dice que él sospecha que Dante creó el purgatorio, el infierno y el paraíso, todos los círculos que en ellos están, y el encuentro con Bertrand de Bon, solo para poder encontrarse al final con esa Beatriz que perdió irremisiblemente, la Beatriz que había descrito en el libro La Vida Nueva. Es decir, que todo el libro no sería sino una excusa para volver a ver a su amada Beatriz. Es una interpretación desde un punto de vista humano. ¿Qué piensas tú de esa idea de Borges de la Divina Comedia? Es absolutamente verdadero, pero hay que agregarle una cosa. Es cierto, todo el libro es para encontrar a Beatriz, pero Beatriz resulta que no solo es la mujer amada, sino que también es un ángel enviado por Dios para rescatarlo a él. ¿Una donna angelicata? Una donna angelicata. ¿Qué es lo que es una donna y qué es lo que era una donna angelicata para Dante y para algunos poetas de ese tiempo? Mira, el esquema es muy fácil. La dama de la cual el poeta se enamora es un ángel que ha sido enviado desde el cielo para
rescatar el alma del poeta, que naturalmente anda desviada por los intereses mundanos, ¿no es cierto? Y la dama hace que el poeta se enamore de ella por supuesto no se enamora de él, ¿no? Y la dama tiene que morir, esto es obligado, ¿no? Porque muriendo la dama, el pensamiento del poeta vuela al cielo, quiere reencontrarse con su dama en el paraíso y por lo tanto se produce la conversión, ¿no es cierto? Cambia su vida, ¿no? Y eso está clarito en un soneto de uno de los hombres que mejor ha entendido la Divina Comedia y que nosotros también lo ignoramos mucho, Boccaccio, el cual conocemos únicamente los cuentos de Camerón. Pero Boccaccio era un gran filólogo, un gran estudioso de la literatura. Y el que escribió por lo demás la vida de Dante, la biografía. Que escribió la vida de Dante, ¿no es cierto? Y hay un soneto de Boccaccio en que él justamente le pide a Dante, le hace una oración a Dante que ya ha muerto, naturalmente, y le pide que él interceda para que él, Boccaccio, pueda ir a ver a su amada, la Fiammetta, ¿no es cierto? ¿No? En el paraíso. Bueno. Ahora, perdón, Joaquín, Sí. el hecho de que Beatriz, que fue una muchacha que Dante conoció cuando tenía 9 años, según lo cuenta en La Vida Nueva, los dos eran muy niños, de la que se enamora perdidamente, un amor que le cambia la vida, ¿no? Esa Beatriz fue real, existió. No es solo un símbolo abstracto. Existió. Ahora, entonces el poema es, a ver, un recuerdo melancólico de ese amor de juventud perdido, en que él hace una alabanza a una mujer real, y al mismo tiempo un poema alegórico sobre la búsqueda. ¿Qué es lo que es Beatriz? ¿Un símbolo? ¿Es una mujer de carne y hueso? ¿Cómo se da esa ecuación en la poesía de Dante? Bueno, Dante es muy medieval en esto. Y para la Edad Media todas las cosas tienen dos significados. Significan lo que son ellas en sí mismas, ¿no es cierto? Y significan además otra cosa. Un animal, por ejemplo, es ese animal, y además es otra cosa. El pelícano, ¿no es cierto?, que puede ser Cristo, la pantera. Los bestiarios medievales no son descripciones de los animales, son descripciones de lo que los animales significan, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Yo la verdad nunca he olido a una pantera, pero en la Edad Media se sostenía que eran animales que exhalaban un perfume muy agradable y por eso podía simbolizar a Cristo la pantera. Aquí, claro, aquí también tenemos en la Divina Comedia, hay la procesión, por ejemplo, la procesión en el Purgatorio, ¿no? Una procesión triunfal que es muy curiosa y muy rara. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué episodio? Ocurre al final del recorrido del Purgatorio, en el momento en que Dante se apronta para entrar al paraíso. Aparece una procesión en que vienen unos personajes que representan a los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vienen las virtudes cardinales, vienen las virtudes teologales, viene un carro que representa la iglesia, tirado por un animal. Por un grifo, ¿no? Por un grifo, un animal que tiene cabeza de águila, cuerpo de león, alas de no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, este animal representa a Cristo. Dos naturalezas, ¿no es cierto?, en una sola persona. ¿Y por qué el grifo representa a Cristo? Lo más lejano que uno podría pensar, Cristo es una figura dulce, masa, ¿por qué un grifo? Sí, interesante eso. Bueno, en realidad Cristo no se ve tan dulce en la Media. Yo creo que ese es un cuento nuestro, un cuento moderno.
Cristo en todos los portales de las iglesias medievales, Cristo es el juez, que está separando a los justos de los pecadores. Un juez terrible. Esa imagen del Cristo dulce... ¿De dónde vendrá esa imagen del Cristo dulce? No sé, la verdad, no sé. Pero tiene que ser más moderna. Ahora, perdonen así, sí. en la Vita Nuova hay un momento donde el Dante describe el encuentro que tuvo con Beatriz. Y quiero que a partir de ahí hablemos un poco de lo que era el concepto del amor en ese tiempo. Y es muy emocionante ese encuentro porque él dice: 9 veces ya, desde mi nacimiento, había vuelto el cielo de la luz a un mismo punto casi, en cuanto a su propio giro, cuando apareció ante mis ojos por vez primera la gloriosa señora de mis pensamientos, a quien muchos, aún no sabiendo cómo se llamaba, llamaban Beatriz. Llevaba en este mundo el tiempo que tarda el cielo estrellado en moverse hacia la parte de oriente, una de las 12 partes de un grado. Así que aparecióseme cuando entraba ya en los 9 años, y cumplido mis 9 años, la vi yo. Apareció vestida de nobilísimo color rojo, suave y honesto, ceñida y adornada de la guisa que a su edad juvenil convenía. En aquel punto digo en verdad que el espíritu de la vida, que mora en la secreta cámara del corazón, comenzó a temblar con tal fuerza que hasta en mis últimos pulsos latía horriblemente, y temblando dijo estas palabras, en latín, que voy a traducir al castellano: he aquí un Dios más fuerte que yo que viene a dominarme. Lo que quería preguntarte, Joaquín, en primer lugar, la impresión que produce de relacionar la vida propia individual con el tema de los astros, esto que está relacionado, cada individuo con el movimiento de los astros, que hace que se junten Dante y Beatriz en un punto. Esa es la primera pregunta que quería hacerte. Y la segunda es que el amor llega por los ojos, llega por la mirada. Y me gustaría que me explicaras qué sentido tiene esto en el contexto del poema y en la historia de la creación del poema. ¿Por qué produce esta mirada, esta primera mirada, produce este estremecimiento que llega hasta lo más interior de la fisiología humana? Vamos a la primera pregunta de los astros, la relación de la vida y los astros en la Divina Comedia. Bueno, Dante, como buen hombre de la Edad Media, creía en la astrología judiciaria. Pero con una salvedad. Él no admitía, no aceptaba que los astros determinaran completamente la vida humana, sino que los astros lo único que hacen por su posición en el momento del nacimiento es determinar las inclinaciones que nosotros tenemos. Pero luego el hombre tiene que aplicar su libertad, ¿no es cierto?, para domarse a sí mismo, ¿no es cierto?, y encauzar sus inclinaciones hacia el bien. De manera que no es extraño, ¿no es cierto?, que aquí aluda, ¿no es cierto?, a la posición de los astros. Y en relación con el número 9, además, ¿no?, que es un número, de nuevo, el número 9 no es solo el número 9, muchas otras cosas, ¿no? Es 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y 3 es el número de la Trinidad. Y 9 son las jerarquías de los ángeles. Porque cada persona de la Trinidad Divina tiene que ser alabada en sí misma y en relación con cada una de las otras dos. O sea que son 3 alabanzas distintas y por tanto cada persona tiene 3 jerarquías de ángeles para que la alaben. 3 por 3 son 9. 9. Y por eso son 9 los cielos también. Bueno, está todo ese simbolismo en 9. Hay el simbolismo del vestido de la muchacha. Ella viene vestida de rojo. El rojo es el símbolo de la caridad. La caridad es el amor que le tiene Dios al hombre. Ahora, este concepto de caridad, que tú muy bien lo señalas en el libro, Joaquín, que es un concepto, la caritas, muy de San Agustín, uno se confunde un poco. Cuando Dante está hablando de amor, este amor que mueve el sol y las otras estrellas, ¿de qué amor está hablando? ¿Del eros griego? ¿Está hablando del ágape del que habla San Pablo en la Biblia? ¿Está hablando de la caridad agustiniana? Y viene la pregunta que la hace por lo demás muy bien nuestro poeta chileno Gonzalo Rojas: ¿qué se ama cuando se ama? La vieja pregunta que viene desde donde.
Cuando habla de amor, ¿qué es el amor en la Divina Comedia? El amor en la Divina Comedia, ese es el tema de la comedia. Ahí en la Divina Comedia hay dos momentos del amor que están refundidos en el concepto de caridad de San Agustín, pero que son distintos. Y yo no estoy seguro de que Dante los haya distinguido bien. Yo creo que Dante, siguiendo tal vez la doctrina de San Agustín, tal vez lo tenía un poco confundido. Que son el eros, el amor que aspira siempre hacia lo más alto, hacia lo mejor, hacia lo más noble, lo más puro, ¿no? Y la agape, que es el amor que desciende, el amor que ama aún aquello que no merece ser amado, el amor del padre por el hijo pródigo, ¿no es cierto? Que dilapidó la fortuna, hizo toda clase de vallequería, ¿no es cierto? Y es recibido con un amor que él no merecía en realidad. Pero esos dos se juntaron en el concepto de caritas de San Agustín y la Edad Media recibió en herencia esa fusión de los dos amores. El amor que desciende y el amor que sube. Yo te preguntaba antes que a Dante le llega este amor y a estos poetas del movimiento del Dolce Stil Novo, ¿no? Los fedeli de amore, ¿no es cierto? Le llega por los ojos. A ver, hay un tema bonito ahí, que parecía que antes el amor era auditivo, llegaba por los oídos, y ahora de pronto el amor llega por los ojos. A ver, ¿por qué el amor llega por ese sentido y no por el oído? En ese tiempo, digamos, en el contexto de Dante. Mira, ya lo había dicho Aristóteles. ¿No? Y Aristóteles era naturalmente una gran autoridad en nuestra época. Además, hay que recordar que Dante era poeta y un poeta que hace una proeza extraordinaria aquí en la Divina Comedia, que es poner en imágenes una cuestión que es pura teología abstracta. ¿Ah? Entonces, Dante era sin duda un hombre muy visual, con una capacidad visual extraordinaria, una capacidad imaginativa, ¿no es cierto?, fantástica. Así que él tiene que haber gozado mucho con esta idea, ¿no es cierto?, que el amor llega por los ojos. Claro, los teólogos sostenían que llegaba por las orejas, porque a Dios no lo podemos ver, ¿no es cierto?, pero en cambio podemos oír hablar de él. A través de la palabra llega a través de los oídos. De la palabra. Tú dices que efectivamente Dante es muy visual. De hecho, esto es un poema que ha sido un festín para los pintores, para los plásticos. Tú tienes ahí un libro que es una maravilla. Me gustaría que hablaras de ese libro, que ilustra algo que ya es ilustración, que es una poesía visual, la de Dante, que ilustra el pensamiento medieval. Por ejemplo, una imagen, podríamos tomar una al azar. Aquí, abriendo esto, ¿no es cierto?, nos encontramos una imagen de Dante siendo conducido por Beatriz, después que la ha encontrado ya al final del purgatorio, siendo conducido por ella para recorrer el paraíso con las estrellas, el sol que se ve ahí, ¿no es cierto?, el sol que posiblemente ya para el pintor representaba a la divinidad. Los colores ya revelan, ¿no es cierto?, una visualidad notable. Y hay otros casos también. Ahora, tú dijiste ahí, bueno, Beatriz lo va a llevar al paraíso. ¿Cuál fue el más difícil desafío desde el punto de vista poético, crees tú, para Dante? ¿Mostrar el infierno, el purgatorio o el paraíso? ¿Qué era más difícil de describir? De hacer ver, de hacer aparecer. A mí me da la impresión, hace primera, que lo más difícil es describir la felicidad, describir el paraíso, el estado de... Absolutamente. Es lo más difícil. Y también es lo más difícil de leer. Porque la verdad es que toda la gente que lee la comedia encuentra que el infierno es mucho mejor. Claro, es más entretenido. Es más entretenido. Más romántico. Es patético. El infierno es patético. En cambio que en el paraíso, digamos, donde no hay patos,
Es decir, hay un pato en el sentido estricto, ¿no es cierto? Porque hay patos de la alegría, del gozo, ¿no? Pero no hay esa cosa trágica, ¿no es cierto?, atormentada, retorcida que existe en el infierno. Así que también el paraíso es mucho más difícil para el lector, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no es cierto?, aprender a gustarse del paraíso, ¿no? No es fácil. ¿Cómo describir, por ejemplo, a Dios? ¿Cómo describir la luz, el momento de la iluminación? Los místicos han tratado de hacerlo, San Juan de la Cruz, pero ¿cómo lo hace Dante? ¿Cómo logra eso? Eso es fantástico, ¿eh? Lo hace con una simplicidad, con una economía de elementos, ¿no? En Dios hay dos misterios, ¿no?, que son los fundamentales para Dante: la Trinidad y la encarnación. Son dos cosas imposibles de entender, digamos, ¿no es cierto? No se puede entender racionalmente que Dios sea uno y tres al mismo tiempo. ¿No? Tampoco se puede entender racionalmente que Dios sea Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo que una de estas tres personas sea Dios y hombre. Entonces, ¿qué hace Dante? Muestra tres círculos concéntricos de distintos colores. Y en uno de ellos está nuestro rostro. Eso es todo. Y en el momento que lo pone, tal como lo pone, ¿no es cierto?, después de una preparación enorme, una preparación que en el fondo es toda la Divina Comedia, ¿no es cierto?, para llegar a esta visión, ¿no? La forma como lo ponen con esa simplicidad y esa economía es una cosa realmente sobrecogedora. Una de las escenas que tú mostraste ahí en esa ilustración hermosísima, entre paréntesis, ¿de qué época y de qué plástico estamos hablando? ¿De qué autor es ese? Yo creo que esto debe ser anónimo. Anónimo. Sí. Ese momento en que se encuentra, después de haberse encontrado con Beatriz, hay un momento en que Dante prácticamente se arrodilla y en el corazón del paraíso, no podría decir, ¿no?, le dirige una oración a Beatriz, ¿no? Y le dice: «Oh donna», voy a leer un pésimo italiano, «in cui la mia speranza vige e che soffriste per la mia salute, in inferno lasciarle tue vestiglie di tante cose quant'io vedute». Oh mujer en quien vive mi esperanza, y que para salvarme consentiste que quedara tu huella en el infierno, en tantas cosas como tengo vistas de tu poder y tu benevolencia, reconozco la gracia y el estímulo. Era siervo y me has hecho un hombre libre por todas esas vías y esos modos sobre la cual potestad tenía. Bueno, y termina diciendo: «Così orai, e quella si lontana come parea, sorrise riguardómi, poi si tornò all'eterna fontana». Así oré yo, mientras ella lejana en su mostrarse, se sonrió y miróme, tornóse luego hacia la eterna fuente. Y nunca más Dante le va a ver. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Pareciera que Beatriz le tiró las orejas a Dante por todo lo que había hecho en su vida mundana, y él hace lo que hacían los trovadores, le canta a la dama, pero eso lo traslada y lo hace en el paraíso. Hizo una operación muy rara, Dante. Incluso Octavio Paz dice que en el fondo estamos al borde de una especie de herejía, que es convertir a Beatriz en una salvadora personal. La convierte en la Virgen María. En la Virgen María. Exactamente, que es la mediadora para la salvación. ¿Qué operación poética metafísica ocurrió ahí, de la cual es autor Dante? Bueno, estamos al borde de la herejía, digamos, ciertamente, que solo se explica, a mi juicio, ¿no es cierto?, por esta función que estos poetas le atribuyen a la mujer. La mujer es, en el fondo, podríamos decir, una representante de la Virgen. Como las tres mujeres que le insinúan a Beatriz, ¿no es cierto?, que acuda en socorro de Dante, de las cuales hay una que no se nombra, pero que indudablemente tiene que ser María Virgen. Esas tres mujeres mandan a Beatriz donde Virgilio, y Beatriz manda a Virgilio a rescatar a Dante. Así que todo el proceso de la salvación pasa por ese camino de Beatriz. Por lo femenino. Por lo femenino.
Es curioso, exactamente lo mismo ocurre en el Fausto de Goethe. Lo femenino eterno nos empuja hacia arriba. El eterno ¿no? femenino. Qué curioso que en nuestro inconsciente colectivo judeo-cristiano la mujer sea la que nos sacó del paraíso por la tentación y Dante redima a la mujer de alguna manera y la transforme como en salvadora. Dante y Bernardo de Claraval, ¿no es cierto? Y toda la poesía de los trovadores. O sea, a partir de justamente el siglo XIII, ¿no es cierto?, viene ese rescate, ¿no es cierto? Es una verdadera revolución lo que ocurrió ahí, ¿no? Entre el siglo XI, XII y XIII, en el término de que las mujeres empiezan a ocupar lugares importantes. ¿Qué pasó ahí en Europa? Justamente con la irrupción de lo femenino, en términos políticos, reales y poéticos. Bueno, parece que hubo mucha influencia árabe en eso, ¿no? Los árabes, que eran poetas muy delicados, ¿no? Influenciaron de una manera. En general, Oriente influenció mucho la espiritualidad occidental. Había textos orientales que llegaron a Europa, la leyenda de Balaam y Joafat, por ejemplo. Hay toda un espíritu que entra en la Edad Media, de manera que los árabes no solo traen el saber, también traen esta cosa poética, un refinamiento. Un refinamiento. Cultural, un refinamiento, claro. Ahora, hay algunos que han ido más lejos todavía. Hay un famoso libro, por eso lo que tú dices, que provocó conmoción en su momento cuando fue publicado y que ha sido muy rechazado, vilipendiado, de Miguel Asín Palacios, que se llama La escatología musulmana en la Divina Comedia. Él, en síntesis, a ver cómo lo refutas tú o lo plantea, de que la historia de la Divina Comedia, esta historia de un hombre que recorre el infierno, la noche oscura para llegar a la luz, en el fondo, finalmente, la historia de Mahoma, que viene de Jerusalén y asciende hacia el cielo, de la noche a la oscuridad. Y también podría ser una historia que cuenta Ibn Arabi, famoso místico y poeta sufi, que también hace un viaje con una mujer, con la que se encuentra en la Meca, que también lo salva y lo lleva hacia un lugar. ¿Qué piensas tú de estas tesis que juntan el mundo musulmán o la escatología musulmana como base o en la Divina Comedia? Mira, cuando yo conocí el libro de Asín Palacios hace muchos años ya, en ese momento todavía no estaba claro, y yo creo que todavía no está claro, cómo le pudieron llegar estas ideas a Dante. Que había mucha discusión entre los filólogos italianos, ¿no es cierto? Se habló de un poema, La escala de Mahoma, ¿no es cierto?, donde habría podido servir de eslabón, ¿no es cierto?, entre Dante y toda esta imaginería árabe. Ahora, la verdad es que los árabes trajeron a Europa mucha ciencia, trajeron toda la filosofía griega, y tienen que haber traído además lo que hablaban todos estos caballeros, ¿no es cierto?, en las reuniones, en las universidades, ¿no es cierto?, en Toledo o en Sicilia, ¿no es cierto?, en Sicilia, la corte de Federico II, tiene que haberse hablado mucho, y tiene que haber habido entonces unas ideas que circulaban aun cuando no fueran escritas, y que naturalmente son reelaboradas por Occidente, y son occidentalizadas, naturalmente, ¿no? Pero ahí se produce una fusión importante. Tal vez Dante no usó directamente fuentes árabes, por lo menos no hay ningún indicio en la obra de él de que haya habido una influencia directa, pero que tiene que haber habido en el ambiente. En el aire estaba. En el aire, estaba temblando. ¿no? ¿No? La influencia, indudablemente. Hay un elemento que llama, que me gustó mucho en tu libro, que es esta relación que tú haces entre el pensamiento filosófico de Dante, él un hombre de una gran formación filosófica, y la poesía. Hay dos cosas.
Siempre se ha entendido que ha habido un divorcio entre poesía y filosofía, desde la mítica expulsión de Platón de los poetas de la República, y también por el desprecio que parece tener Aristóteles de la poesía, que la considera, tú lo dices por ahí en el libro, hay una frase muy, muy fuerte y lapidaria, la considera como un, no sé si un oficio menor o un saber menor. Dice ínfima inter omnes doctrina, o sea, la más, ¿cómo se dice? La más baja, la más frente a la razón, ¿no? Claro. Y sin embargo Dante es un poeta tremendamente filosófico. A ver, ¿qué es lo que hizo Dante ahí en esta relación conflictiva entre poesía y filosofía? Mira, ahí hay una cosa muy bonita. Resulta que el mismo Santo Tomás, que habla de la ínfima doctrina, ¿no es cierto?, para caracterizar a la poesía, el mismo Santo Tomás reconoce que nosotros estamos divididos porque con el intelecto podemos pensar lo universal y con los sentidos percibir lo particular, y que no podemos unir las dos cosas, ¿no es cierto? Sino que estamos trabajando así en niveles distintos. Ahora, resulta que la poesía lo único que hace es describir situaciones particulares. Y Dante, en la poesía, a través de las situaciones particulares, está mostrando verdades teológicas y filosóficas. Entonces, una poesía sí es asimilable al lenguaje de los ángeles, que Santo Tomás reconoce que son los únicos que, no los únicos, Dios también podría hacerlo, por supuesto, pero los ángeles pueden, al revés del hombre, pueden en un solo acto aprender lo particular y lo universal. O sea, el poeta está cerca del ángel en ese sentido. Habla como el ángel. Qué bonito eso. ¿Para Dante la poesía era fundamentalmente música? Música. Porque es muy musical, Sí. Es visual la Divina Comedia, pero es muy sonora también. Es muy sonora. Tiene una musicalidad, cuando uno la puede leer y comparar el texto, la traducción con el italiano, realmente es increíble, ¿no? Es una ficción armada con música y con retórica. Así la define la poesía. Y ahí se cumple quizás esta idea de que a lo mejor el amor también puede llegar por el oído, a través de la música. También, sin duda. Si tuvieras que dar un ejemplo de esta capacidad de Dante de transformar una idea en música, ¿qué fragmentos escogerías tú para leer? El comienzo del paraíso. A ver. El comienzo del paraíso. ¿Lo puedes leer tú mismo? La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più, in altra meno altrove. ¿Y eso traducido significa? La gloria de aquel que todo lo mueve penetra por todo el universo y resplandece en unas partes más y en otras menos. ¡Qué maravilla! Oye, y eso... Qué lindo. Mira, mi pronunciación del italiano no es muy buena, pero si tú se lo oyes decir esas tres líneas a un italiano, eso suena como trompetas. Ajá. El momento de entrar al paraíso con música de trompeta y de órgano, caramba. Qué fabuloso. Hay otro momento Busquemos en el infierno, démonos un salto hacia atrás, ese maravilloso episodio de Paolo y Francesca. Inolvidable, no sé si te acuerdas exactamente cuál es el canto de ese, pero quiero buscar además la imagen aquí. Infierno 5. Si tú lo pudieras buscar aquí mismo. Sí, claro. Mientras yo busco la imagen, quiero mostrar una de las ilustraciones más notables de la Divina Comedia, que es hecha por Doré, una ilustración romántica, ¿no es cierto, Joaquín? Pero que ha marcado nuestro inconsciente. ¿Quién no ha leído esta maravillosa edición de la Divina Comedia ilustrada por Doré? Vamos a ver si encontramos aquí el episodio. Esta es la imagen. Aquí está la imagen. Esta maravillosa imagen de Doré, sublime. Si pudieras leer tú, mientras mostramos. Dice Beatriz, ¿no es cierto? Cuenta su historia. Si è della terra dove nata fui sulla marina, dove il po' discende per aver pace coi seguaci sui. Lo leo más bien en castellano, ¿no es cierto? Para que todos podamos entender.
Quizás es bueno contar el contexto. Dante se encuentra con quién en este ciclo. Se ¿Qué pasa encuentra ahí? con Francesca da Rimini. Francesca da Rimini, una historia terrible, fue sorprendida por su marido en una relación adúltera y recibió la muerte junto con su amante. Fueron sorprendidos leyendo un libro. Fueron, parece que no solamente leyendo el libro. Filtreaban mientras leían. Sí. Pero el amor empieza leyendo un libro, justamente, ¿no? Entonces... Y están condenados al infierno. Están condenados al infierno. Están condenados al infierno, pero curioso, ¿eh? Francesca no está condenada por adúltera, está condenada por lujuriosa. Ah. Y notáis, comentemos eso. Mira, hay una explicación que da Boccaccio en su comentario a la Divina Comedia, que los filólogos piensan que a lo mejor fue inventado por Boccaccio, pero yo creo que puede ser verdad. Resulta que Francesca fue casada con su marido por engaño. El marido de Francesca era cojo, chico, jorobado, feo, digamos, muy inteligente, muy capaz. Y tenía un hermano estupendo, buen mozo, ¿no es cierto? Entonces, fue engañada a Francesca, le mostraron al hermano haciéndole creer que ese iba a ser su marido. Pero el hermano era únicamente el representante legal del marido para el matrimonio. Entonces, después ella se encuentra, ella se enamora del cuñado, ¿no es cierto? Pero se encuentra casada con el otro. Entonces, de ahí viene, dice Boccaccio, el adulterio de Francesca. De manera que, claro, parece que a Francesca da la impresión que se le perdonó el adulterio, pero no. La lujuria. No la lujuria. Ahora, el Dante se emociona en ese episodio, uno lo siente, está emocionado. Se emociona. Lo sí. escucha con mucha atención a esta pareja amante quemándose en el infierno. Incluso se desmaya al final del episodio. Incluso se desmaya. E cadi come corpo morto cade. Y eso, ¿Por qué se desmaya? por compasión. Y él siente compasión, está sintiendo compasión por unos condenados. ¿Ah? ¿No está saltando ahí sobre el dogma también? Claro. Él está compadeciendo a aquellos que están justamente condenados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él no está todavía de acuerdo con la voluntad divina. Esto es el comienzo, estamos muy al comienzo de la Divina Comedia. Y él tiene un largo camino que recorrer hasta que pueda decir en el último canto que mi deseo y mi querer eran movidos por el amor que mueve el sol y las estrellas. O sea que él, además, todo este poema es una especie de relato de el proceso por el cual Dante se va él mismo autoeducando, ¿no es cierto? Es una autopaideia. Una autopaideia, ¿no es cierto?, para poder alcanzar la salvación. En los últimos minutos que nos van quedando, porque ya el programa se nos hizo corto, vamos a tener que hacer unos 10 programas sobre la Divina Comedia, Joaquín, porque esto es un deleite conversar de esto, de este poema extraordinario contigo. Me gustaría que tú nos acercaras un poco el tiempo, primero el personaje, quién era este Dante, este tipo impresionante que manejaba astronomía, filosofía, poesía, que tenía este oído maravilloso, esta capacidad visual, un genio completísimo, una especie como de Leonardo da Vinci de la poesía. ¿Quién fue él realmente? ¿Cómo nos lo mostraría a nosotros, hombres contemporáneos? ¿Cuánto de contemporáneo cercano a nosotros tiene? ¿Y cómo era la Florencia, que a veces visitamos como turistas de Dante, a diferencia de la Florencia que a lo mejor conoceremos hoy día si vamos a Italia? Si tuvieras que contarlo un poco así, traerlo a presencia. Mira, la Florencia en esa época era muy distinta que hoy. Hoy día vemos la Florencia renacentista. Pero quedan algunas cosas. Por ejemplo, una cosa típica.
el baptisterio de San Giovanni, que está al frente de la catedral, ya existía en la época de antes, y Dante fue bautizado ahí, pero la catedral misma no existía todavía. Fue construida después. El famoso campanile que está al lado de la catedral fue construido cuando Dante ya había muerto. ¿Y cómo era ese mundo? En pocas palabras, ¿cómo era ese mundo medieval? Hay una imagen quizás caricaturesca del mundo medieval como oscuro. ¿Cómo era? ¿Cómo era la Edad Media de Dante? Mira, en Florencia había por lo menos una élite que era extraordinariamente culta, una élite de poetas, fundamentalmente. Había cualquier cantidad de poetas. Conocían la literatura, ¿no es cierto? Conocían filosofía. El padre Guido Cavalcanti era un hombre era un hombre de mucho saber, digamos, de mucho conocimiento, ¿no es cierto? El mismo Guido se tenía por filósofo, ¿no? Pero al mismo tiempo una época terriblemente violenta. De pasiones políticas. Pasiones políticas, las peleas entre güelfos y gibelinos, digamos, era una cosa atroz. No solo las vendetas, ¿no es cierto?, las luchas callejeras. Se llegaba incluso a saquear e incendiar las casas de las familias con las cuales se estaba enemistado. Qué feroz, impresionante. Era una cosa Bueno, esas pasiones, de alguna manera, las trasvasija Dante en su propio viaje a través de la Divina Comedia. Ahora, ¿qué te entregó a ti la Divina Comedia? Para tu propia vida, más allá de como experto, como estudioso, ¿qué ha significado para ti personalmente, íntimamente, el contacto con este libro? A ver, en un primer momento, la comedia representó para mí la educación católica que yo había recibido de niño. Era como revivir toda esa cosa. Y después empezó a significar la capacidad, ¿no es cierto?, de traducir esta traducción de los dogmas a imágenes, que lo encontré bastante extraordinario, digamos. Y al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre la caducidad de la imaginería que nosotros usamos. Porque evidentemente, ¿no?, aún las personas que hoy día pueden creer en el infierno, en el paraíso y en el purgatorio, su fe no la tienen con estas mismas imágenes, digamos, son completamente distintas, ¿no? Hay muchas personas que se escandalizaron mucho cuando el Papa suprimió el infierno. Suprimió el infierno, porque no era ningún lugar físico. Bueno, Dante sabía perfectamente que no era un lugar físico, porque estaba bastante instruido en teología, digamos, como para darse cuenta de eso, ¿no? Y sin embargo, él usa la imaginería del mundo subterráneo, ¿no? Que lo toma del mundo pagano, ¿no es cierto? Que lo toma del mundo pagano, por supuesto. Joaquín, yo te quiero agradecer tu participación en esta conversación extraordinaria que queda ojalá abierta. Quizás que te despidieras con un verso o dos versos del Dante, que hayan tocado así tu corazón de lector. A ver. Para terminar en alto con la poesía. Para terminar en alto con la poesía, ¿no? Mira, es difícil esto, pero hay un pasaje de Dante que es muy interesante. ¿De memoria puede ser? A ver. Voy a tratar, Era già l'ora che voglio il disio al navigante intenerisce il cuore, lo dican detto ai dolci amici addio. E che lo nuovo peregrin d'amore pugne, y ahí se me olvida. Mira, es un pasaje muy interesante porque es un pasaje absolutamente romántico. Era la hora en que el deseo, ¿no es cierto?, conmueve al viajero que ese día ha dicho adiós a sus dulces amigos, y en que el nuevo peregrino
se aflige de amor al oír a lo lejos una campana que parece despedir el día que se muere. Qué maravilla. Joaquín, muchas gracias por esta despedida con este sonido, con la música angélica de este poeta angélico que fue Dante. Muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Gracias a ti, Cristiano.